Buenas tardes con todos, compañeros, máster. Yo soy Emilio Bonilla y el día de hoy vamos a hablar sobre las corrientes pedagógicas de la educación, los arquitectos del aprendizaje, corrientes que moldearon la educación. Esta presentación que analizaremos las corrientes pedagógicas que han influido en la educación a lo largo del tiempo, destacando sus características, autores representativos y ejemplos prácticos. Este es un viaje a través de las ideas que han formado nuestra comprensión del aprendizaje y de la enseñanza. Corrientes pedagógicas. Como primera corriente pedagógica tenemos al conductivismo, que se centra en el comportamiento observable y cómo éste modifica a través de estímulos y respuestas. Autores como Skinner son representativos en esta corriente. En el aula se puede aplicar a través de un sistema de refuerzo eh, como recompensas por logros académicos. Como siguiente corriente pedagógica tenemos al cognitivismo, que este se enfoca en los procesos mentales internos como percepción, memoria y pensamiento. Autores como Jean Piaget, Jerome Bruner han influido en este enfoque. Se puede poner en práctica en el aula, aplicar mediante estrategias que fomenten el aprendizaje activo y la reflexión. Tenemos también al constructivismo. El constructivismo sostiene que es un aprendizaje activo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de experiencias previas. Autores como Lev Vygotsky son representativos. Un ejemplo es que en el aula incluyen proyectos grupales y discusiones. También está el sociohistórico crítico. El enfoque sociohistórico crítico considera que el contexto social y cultural en el proceso educativo. Autores como Paulo Freire destacan la importancia del diálogo y de la conciencia crítica. El aula se aplica mediante la discusión de problemas sociales y la promoción del pensamiento crítico. Tenemos el conectivismo. El conectivismo propone que el aprendizaje ocurre en redes, enfatizando la importancia de las conexiones digitales y del acceso a la información. George Sims es uno de los principales exponentes. Puede ser que en el aula se aplique mediante el uso de tecnologías y redes sociales para el aprendizaje colaborativo. Conductivismo, características y aplicaciones. El conductivismo se centra en la observación del comportamiento y del aprendizaje a través de la enseñanza. Sus principales características son que incluye el refuerzo positivo y negativo, así como la importancia del entorno en el proceso educativo. Cognitivismo, características y aplicaciones. Tenemos que el cognitivismo se centra en el estudio de los procesos mentales como la percepción, la memoria y el razonamiento. Autores como Jean Piaget, Jerome Bruner han sido fundamentales en esta corriente, proponiendo que el aprendizaje es una construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. El constructivismo es una corriente pedagógica que enfatiza el papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje. Sus características principales son que incluyen el aprendizaje significativo, la colaboración, la reflexión, promoviendo un entorno donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de experiencias y contextos. Tenemos la corriente sociohistórico crítico, características y aplicaciones. La corriente sociohistórico crítica se centra en el contexto social y cultural del aprendizaje, enfatizando la importancia de la historia y de la práctica social en la educación. Sus autores representativos como Paulo Freire, Lev Vygotsky, proponen métodos pedagógicos que promueven la crítica y la reflexión en el aula, fomentando un aprendizaje significativo y transformador. El cognitivismo es una corriente pedagógica que enfatiza la importancia de las redes y las conexiones en el aprendizaje. A diferencia de otras corrientes, se centra en el aprendizaje de entornos digitales y en la capacidad de aprender a través de diversas fuentes y conexiones. Los referentes pedagógicos tenemos a Dewey y a Paulo Freire. John Dewey, la educación activa. Fue un filósofo y educador estadounidense que propuso la enseñanza activa a través de la experiencia como fundamentos del aprendizaje. Su enfoque de educación progresiva destaca la importancia de la interacción social y la democracia en el aula, fomentando aprendizaje significativo a través de proyectos, resolución de problemas. En el contexto
del país, sus métodos pueden aplicarse promoviendo la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo. Paulo Freire, pedagogía crítica. Paulo Freire, educador brasileño, es conocido por su enfoque en la educación como práctica de la libertad, promovió la pedagogía crítica, donde el diálogo y la reflexión crítica son fundamentales para el aprendizaje. Su metodología busca empoderar a los estudiantes para que se conviertan en sujetos de su propio aprendizaje y transformación social. En Ecuador, sus ideas pueden integrarse en la educación para fomentar el pensamiento crítico y la conciencia social. Aportes de John Dewey en la educación. John Dewey es un pionero del pragmatismo educativo. Promueve la idea de la educación debe ser un contexto en un proceso más activo y participativo. En Ecuador, sus principios pueden aplicarse en fomentar un aprendizaje basado en la experiencia y resolución de problemas, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos reales de su entorno. Aportes de la educación de Paulo. Aportes a la educación de Paulo Freire. Paulo Freire es conocido por su enfoque crítico y liberador de la educación, que promueve la conciencia crítica y la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. En el contexto educativo del Ecuador, sus aportes pueden aplicarse a través de metodologías que fomenten el diálogo y la reflexión, permitiendo que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su educación. La ciencia como un rompecabezas, la visión de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn propuso que la ciencia avanza a través de paradigmas, en los cuales la teoría se construye sobre conocimientos previos. Esta visión puede aplicarse en la educación científica, fomentando un aprendizaje activo, donde los estudiantes ensamblan piezas de conocimiento para formar una comprensión integral. La metáfora de la ciencia como un rompecabezas sugiere que el conocimiento científico se construye pieza por pieza, donde cada descubrimiento es una parte esencial que conecta con el conjunto. Kant enfatiza que la ciencia no es solo un proceso lineal, sino una serie de cambios de paradigma que reconfiguran nuestra comprensión del mundo. La importancia del constructivismo en la práctica docente. El constructivismo promueve un aprendizaje activo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de experiencias previas. Reflexiones finales sobre las corrientes pedagógicas. A lo largo de esta presentación hemos explorado las diferentes y las principales corrientes pedagógicas que han influido en la educación moderna, desde el conductivismo hasta el constructivismo. Cada enfoque ofrece valiosas herramientas y perspectivas que pueden enriquecer el proceso educativo. Las corrientes pedagógicas han evolucionado desde enfoques tradicionales hasta propuestas más activas y críticas, ¿no? Dewey propuso una educación basada en la experiencia y en la participación del estudiante, mientras que Freire propuso una pedagogía más liberadora y transformadora, centrada en el diálogo y en la conciencia social. Ambos referentes coinciden que el estudiante debería de ser protagonista de su aprendizaje. En un país como Ecuador, con diversidad cultural y desigualdades sociales, el constructivismo ha enriquecido con los aportes de Dewey y Freire. Ofrece una pedagogía más inclusiva, participativa y comprometida con el cambio social. Y esto sería todo por el video de hoy, enfatizando sobre los arquitectos del aprendizaje, corrientes que moldearon a la educación.